están basadas en mentiras. Y es por todo esto por lo que yo creo que este libro es muy peligroso, de verdad. O como decía Hawking, el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Y esto es lo que aporta este libro, ilusión de conocimiento, mucho peor que la ignorancia. Por respeto a la verdad y por respeto a la gente, pues creo que estas cosas son necesarias. Son necesarias por esto que te voy a contar aquí. Creo que por un lado es un libro que hace mucho daño a mi campo de estudio, la física de partículas, mi especialidad donde yo me doctoré. Lo que cuenta no es riguroso, no es serio. En muchos puntos es directamente falso y da una imagen muy distorsionada de lo que es hacer física. Esto no es hacer física. Además, es un libro tremendamente confuso, desordenado y que extrae conclusiones que no son científicas. Amigos, amigas, así no se hace ciencia. Al menos así no se hace física. No se lleven una sensación que es errónea. Además, yo creo que no es su caso, pero este tipo de textos dan pie a que sigan su camino otras personas, pero con intenciones deshonestas, sirviéndose de la mecánica cuántica y la supraconciencia para vender remedios y curaciones sin fundamento. Y sí, aquí viene un punto delicado. Es verdad que la mecánica cuántica tiene agujeros conceptuales pequeños, pero esto no justifica para que cualquier otro ámbito donde haya agujeros conceptuales, pues la cosa una sirva para lo otro. Es decir, sí, no sabemos hoy bien explicar la conciencia. Y sí, es verdad que en la mecánica cuántica hay cosas que no se entienden bien, pero esto no implica necesariamente que tengan que estar estas dos cuestiones relacionadas. No es así. Y así no se hace ciencia. Esto hace mucho daño, como digo, a las personas que intentamos relatar qué funciona la ciencia, cómo funciona la ciencia, qué es hacer ciencia y motivar a los chicos y chicas a que sigan las carreras científicas. Además de, por supuesto, daña la confianza que puedan tener las personas en la ciencia cuando ven a científicos hablando disparates como estos. Y por otro lado, y mucho peor, es que esto hace daño a la gente. Está asegurando de forma categórica cosas que no son correctas. La ciencia no demuestra la existencia de Dios. La mecánica cuántica no justifica la existencia de la supraconciencia. Y esto da mucho miedo porque la gente confía en la ciencia. Y su posición de médico le otorga credibilidad, le da autoridad. Y muchas personas creen lo que dice sin cuestionarlo porque vienen de él. Además, cuando llena todas esas citas, muchas mal atribuidas, manipuladas o erróneas, da la sensación de que su mensaje está respaldado por la ciencia y no lo está. Este hombre de física, y más de física cuántica, sabe verdaderamente muy poco. Y esto lo vuelve especialmente peligroso, de verdad. Dice cosas muy erradas, escandalosamente erradas, que ningún físico serio respaldaría, y por la forma en que lo dice, pues lo envuelve ahí de una manera que te hace creer que es verdad. Y esto surge además en un contexto muy reciente en la que me acaban de llegar datos que son para preocuparse. Un reciente estudio de la Fundación BBVA, les dejo por aquí la referencia para que lo puedan consultar. Es una encuesta telefónica a 2.000 personas en España durante el mes de diciembre pasado y muestra que en torno al 20% de las personas de este país creen la magia, la comunicación con los espíritus o los curanderos. Ahora imaginen el daño que puede hacer un libro que es top de ventas, donde dice que todo es energía y que existe una energía superior que, bueno, que se comunica con nosotros y que tiene relación con nuestra existencia. No, amigos, esto de que todo es energía es falso, y el hecho de que haya magia o que haya espíritus o estas cosas que menciona en este libro, pues no está demostrado científicamente. Atómicas en los aceleradores como el construido en el CERN permite que nos aproximemos al origen del universo. Hoy no se concibe la cosmología sin la visión cuántica. Apoyándose en la física cuántica, la cosmología actual ha pasado de un materialismo científico vinculado con el evolucionismo a un idealismo trascendente. Y menciona, además, que hoy hay dos teorías sobre el origen del universo. La teoría materialista considera que el universo estático y eterno es una singularidad. Por tanto, no acepta la existencia del Big Bang, que supone un origen. Aquí no me voy a extender, pero enumera las pruebas de la existencia de Dios que salen en el libro que ya analicé en el pasado, hace unos meses, y por resumen, si no quieres ver el vídeo, pues que no tiene ningún fundamento. En ese libro explica que la teoría de Einstein implica la necesidad de un origen, que la muerte térmica del universo también implica el nacimiento del universo, así como el famoso argumento del ajuste fino. Y por cierto, también menciona que la imagen famosa del fondo cósmico del universo, esta de aquí, que seguro que han visto alguna vez, y si no, mira, pues aquí tienen el fondo cósmico del universo, dice que es conocida como la cara de Dios. Pero no nos detengamos en estas minucias, porque la verdad es que cuenta cosas más peligrosas, como poner en duda la teoría de la evolución de Darwin. Sí, en este libro se pone en duda la propia evolución. Dado que la teoría de la evolución planteada por el naturalista Darwin está incompleta, puede pensarse en la intervención de un diseñador inteligente, justificando con ello la teoría creacionista. Son numerosas las pruebas de la intervención externa de un diseñador inteligente que hizo surgir el universo de la nada. La teoría de la creación,
citada en los textos sagrados como el Génesis, es la más aceptada en la actualidad para explicar el origen del universo y de la vida de la Tierra. Gracias a la física cuántica, las matemáticas y la informática, todos los principios expuestos que niegan el materialismo están científicamente demostrados. Amigos y amigas, todo lo que hice al respecto es un disparate y una barbaridad. Tiene tan poco sentido que es que ni siquiera sé por dónde empezar. O como decía Pauli, es que ni siquiera es falso. Porque para que algo sea falso, al menos tiene que ser coherente. Y es que esto no es ni siquiera coherente. Aún así, vamos con ello. Que la teoría materialista no acepta el Big Bang es absurdo, sin más. Que la cosmología haya abrazado el idealismo trascendente es directamente falso, es una mentira. Así como decir que haya numerosas pruebas científicas de la existencia de Dios. También falso. La teoría de la creación, el creacionismo, creo que no es necesario decirlo, pero no es la más aceptada como menciona. Y sin duda alguna la mecánica cuántica no demuestra lo que él afirma demostrar. Y desde luego, como ya dije, no voy a ir uno por uno con los motivos, esos que dice de que prueban la existencia de Dios según la ciencia, porque son falsos. Ya hice un vídeo completo sobre ello, y como el doctor está calcando la argumentación de ese libro, pues lo que era falso entonces sigue siendo falso ahora. Pero vamos, que preocupa que esos mismos argumentos estén calcados de un libro al otro. Además, llamar al fondo cósmico de microondas cara de Dios es ridículo, y poner en duda la teoría de Darwin en pleno siglo XXI, pues no sé, cada uno lo juzgue. Y para terminar, quería centrarme en un aspecto del libro que a mí no me parece menor y que, bueno, de hecho me parece bastante delicado. A lo largo de toda la obra desliza varios clichés sobre mecánica cuántica, de estos supermanidos y que se repiten hasta la saciedad, esto de que la mecánica cuántica nadie le entiende, y poner citas de Feynman y Einstein, esto típico de si entiende la mecánica cuántica es que realmente no lo has entendido. Y estas citas las usa para justificar que hay que cambiar la forma de ver el mundo para poder entenderlo mejor, porque con la forma en que nosotros miramos, pues no se entiende nada. Pero esto no es así. Lo primero que hay que mencionar es que estas citas están sacadas de contexto y que no tienen matización. Cuando Feynman, por ejemplo, dice que nadie entiende la mecánica cuántica, lo hace desde su posición de experto en mecánica cuántica, como un corpus completo y desarrollado de ideas que se explican en universidades de todo el mundo. Que lo diga él se toma como un matiz que refiere al problema de la interpretación de la mecánica cuántica y los grandes retos que esta teoría enfrenta. Pero es que para nada significa que no se entienda nada. De hecho, la mecánica cuántica es la teoría científica demostrada con mayor grado de precisión, ha sido corroborada por miles de experimentos y ha permitido grandes logros tecnológicos como el microscopio de efecto túnel o el láser. La gente de la calle oye que nadie entiende la mecánica cuántica, así sin más, sin contexto, se puede pensar que no sabemos nada, y no es así. La mecánica cuántica es una teoría muy fundamentada que nos permite entender muy bien cómo funcionan pues muchísimos aspectos del universo, y como digo, es una teoría muy exitosa. Estos científicos, cuando mencionan esto de forma jocosa, pues se refieren a las sutilezas, a los matices pequeños de la mecánica cuántica. Igualmente preocupantes son sus numerosas referencias al método científico. La física teórica se complementa con el método científico. El antagonismo entre materia y espíritu no es real, tiene su símil en las partículas y las ondas del campo cuántico. El método científico aborda el universo macroscópico, mientras que el cuántico se centra en el microscópico. Que no son correctas. El método científico no es materialista y realista, y sí sirve para entender la mecánica cuántica. Es que de hecho, con el método científico es con el que se creó la mecánica cuántica. Todo lo que he contado de la mecánica cuántica en todos mis vídeos, pues es puro método científico. Es que pues así funciona. El método científico solo es un método, es una forma de intentar entender la realidad, que será imperfecto y todo lo que tú quieras, pero que es una herramienta que se puede aplicar tanto si eres mecánico cuántico como si eres realista, eres idealista o lo que te dé la gana. Es un mecanismo, es como decir una llave inglesa. En definitiva, por no entrar en bucle, que tengo el libro totalmente subrayado con cosas que no son correctas. Pero bueno, yendo a la cuestión, es un libro que para mí está plagado de errores groseros históricos, como decir que Galileo inventó el telescopio, que está lleno de citas que solo confunden, que son sacadas de contexto y que aparentan dar un toque de rigurosidad que luego no se corresponde con las líneas generales del libro. Y esto es peligroso. Está plagado de inexactitudes teóricas, fallos grotescos y, lo que es peor, una interpretación sesgada, basada en estos conceptos que ya son de por sí erróneos. Creo que resume muy bien mi opinión sobre el libro la cita del inicio. Michio Kaku ha demostrado científicamente la existencia de Dios al acelerar taquiones a velocidades próximas a la luz, momento en que no podían ser influenciados por ninguna fuerza externa. Esas partículas subatómicas presentaban un enorme desorden, al no estar controladas por las leyes cósmicas establecidas por una inteligencia superior. Ni Kaku ha demostrado la existencia de Dios, ni creo que la haya investigado nunca. Los taquiones no existen.
se los ha sacado de la manga. Una partícula no puede tener desorden, es un concepto absurdo. Libro. El doctor explica la relación entre mecánica cuántica y supraconsciencia en 2 capítulos. El capítulo 6, abrir la mente a la física cuántica, un capítulo teórico donde explica qué es la mecánica cuántica. Y además tenemos el capítulo 10, titulado La conciencia cuántica universal. Pues vayamos con el capítulo 6. Es un capítulo donde procede a describir la mecánica cuántica, y lo hace más o menos, no es así, pero más o menos está como en 3 bloques. Explicar qué son las partículas elementales y los fundamentos de la mecánica cuántica en uno, la relación de la mecánica cuántica con la conciencia en el segundo bloque, y la última parte sobre el ser humano y la mecánica cuántica. De la explicación sobre los fundamentos de la mecánica cuántica salen algunos de los párrafos del inicio, donde habla de quarks, gluones, fotones y el bosón de Higgs. Aquí podemos ver que la descripción de las partículas elementales es completamente incorrecto. No hay más que ir a cualquier página web sobre física para ver que no es así. El fotón es una partícula más dentro del esquema de partículas. Además de que la pregunta ¿qué hay más allá del quark? Que no tiene ningún sentido, no hay por dónde cogerlo. Es más, de todo ello no se deduce, como pueden imaginar, que todo es energía. Y como al final de este vídeo les contaré, esta es una conclusión verdaderamente peligrosa. Otro párrafo de los que comenté al inicio es de esta parte del libro también, donde habla en este caso de los bosones. Y una vez más es completamente erróneo y no hay más que ir a la Wikipedia o a cualquier página web para ver que no tiene sentido. El bosón de Higgs es solo un bosón más, que no fue descrito, como dice, por Peter Higgs en el año 2010, sino en 1964, y por cierto, Peter Higgs nunca trabajó en el CERN. En este párrafo mezcla muchos conceptos, mezcla bosones con bosones de Higgs. Vamos, que de verdad no tiene ningún sentido este párrafo. Y si no me creen a mí, que soy doctor en física y precisamente trabaja en eso, vayan a cualquier página web, van a ver que no tiene ningún sentido. Y tras ello enumera las leyes de la mecánica cuántica. 1, que todo es energía. 2, que la energía se conserva. Y 3, que la energía se propaga en ondas electromagnéticas. Que la verdad que tampoco sé dónde saca esta información, porque estas no son las leyes de la mecánica cuántica, si es que hay algo así como leyes de la mecánica cuántica. Además, la primera ley es directamente falsa. La segunda no viene de la cuántica, sino de la termodinámica. Y la tercera es nuevamente falsa. La energía se propaga de muchas maneras. Por ejemplo, no hay más que ir al sonido, que son ondas mecánicas que llevan energía. Como ven, no toda la energía se propaga por ondas electromagnéticas. Es decir, ni esas son las leyes de la mecánica cuántica, ni en última instancia son ciertas, es decir, un desastre. De nuevo, veremos más tarde al final del vídeo el daño que frases sin apoyo científico, como que todo es energía, que es un gran cliché, pueden hacer a la gente. Pero continuamos. Entonces, después de esta errada y confusa descripción de la mecánica cuántica, viene la justificación de cómo esta puede explicar la supraconsciencia, que es básicamente el eje temático de este vídeo. Niels Bohr, basándose en el famoso experimento de la doble rendija de Thomas Young, llegó a la conclusión de que una consciencia inteligente tiene la capacidad de transformar la onda de energía en partícula de materia. Tras mencionar los aportes de Wigner y Neumann, afirma: el ser humano tiene la capacidad de colapsar energía. Ya no somos meros espectadores del universo, sino que somos co-creadores de nuestra realidad. Y continúa con el principio de incertidumbre de Heisenberg para llegar al experimento de Bell y el entrelazamiento cuántico. Comprobaron que se producía una transferencia de información independiente del espacio y tiempo. Y con todo ello llega a 2 conclusiones. El principio es cierto en una situación bidimensional, pues la relatividad se cumple en el espacio tridimensional. Hay parámetros del método científico que cambian en mecánica cuántica. El tiempo es lineal en el método científico con pasado, presente y futuro. En mecánica cuántica, como demostraron Einstein y Hawking, es circular. Pues vamos con todo ello. Una cosa que me molesta del libro es que es muy confuso. Yo hago un esfuerzo brutal por seguir el hilo explicativo y no lo consigo. Algo a lo que no contribuye de buena manera que vaya sacando citas que no vienen al caso, muy numerosas, como que Planck dijera que si cambia la forma de ver las cosas que ves cambian. Es algo absolutamente irrelevante que no tiene nada que ver con la física. Además de ponerte hechos históricos incorrectos. Schrödinger y Dirac nada tienen que ver con el principio de incertidumbre, que es solo cosa de Heisenberg. Hawking y Einstein nada tienen que ver con la hipótesis de que el tiempo es circular, que por cierto es una hipótesis. Y Bohr nunca hizo el experimento de Young. Todo esto es mentira, no es verdad. Pueden buscar en cualquier página web, no es verdad. La verdad, y me duele confesarlo, es que es un despropósito y más que un libro top en ventas, parece un trabajo de un chico de bachillerato que no fue a clases. Pero yendo al tema en cuestión, sobre la supraconsciencia cuántica. Pero empecemos por la primera afirmación que hace, a partir de la cual viene todo lo demás. Es sobre la mecánica cuántica y el hecho de que el observador cambie la realidad. ¿Esto es así? Hoy se cree que el comportamiento de las partículas subatómicas lo rige una función de onda, lo que da pie a muchos fenómenos singulares en la mecánica cuántica, como son la superposición cuántica o el efecto túnel. Y aquí viene el punto importante. Sigue siendo una cuestión abierta dentro de la ciencia
cómo encajar esta realidad microscópica comprobada, la del electrón como una onda, con la nuestra macroscópica, que somos seres corpóreos y no estamos sujetos a estos fenómenos cuánticos, aparentemente. Esto es lo que se conoce como el problema de la interpretación de la mecánica cuántica. Es decir, los electrones y protones y neutrones evolucionan como ondas y dan lugar a la fenomenología cuántica. Nosotros somos seres hechos de electrones, protones y neutrones, y no evolucionamos como ondas. La pregunta es, ¿entonces qué pasa en medio? Hay muchas formas de responder a esta pregunta. La primera desde el punto de vista histórico, es la que se da en el libro, el colapso de la función de onda. Según esta visión, observar cambia el estado del sistema. El electrón es onda mientras no se observa. Cuando se observa se materializa. Y aquí, ojo, que observar no implica necesariamente un observador humano. Es que ni siquiera hace falta un ojo. Cierto es que algunos autores científicos, como Wigner, llevaron esta afirmación a sus últimas consecuencias, proponiendo que existía una conciencia cósmica. Pero tan cierto es esto como que el mismo Bohr y los físicos de su escuela, que se reconocían directamente como positivistas, no llegaban tan lejos. Para ellos, hacerse este tipo de preguntas estaba injustificado, era absurdo. Como positivistas, solo es lícito preguntarse por las cosas que se pueden medir. Y estos son los estados de energía del átomo o cosas como la posición de un electrón. Preguntarse por lo que hace un electrón cuando no se observa, para ellos es absurdo. Así que no, Bohr no dijo nada de esto. Por suerte, esta no es la única interpretación de la mecánica cuántica. Hay otras formas de interpretarla y de hecho caen al otro lado, del lado del materialismo. Una de ellas, sin ir más lejos, es lo que se conoce como la onda piloto, propuesta por el gran físico David Bohm y ridiculizada en su época, pero que fue defendida por Albert Einstein, entre otros, nada menos, y que a pesar de sus problemas, que los tiene, y detractores, que también, sigue siendo una forma coherente de explicar lo que se observa. Otra, seguro que la has oído, es la del multiverso cuántico, según la cual cuando hay un proceso cuántico el mundo se desdobla en varias realidades alternativas. Por ejemplo, el gato de Schrödinger estaría vivo en un universo y muerto en el otro. También hay interpretaciones relacionales de la mecánica cuántica como la de Rovelli, o el cubismo cuántico, una astuta interpretación estadística de la cuántica. Esto sin olvidar que en última instancia la física está incompleta, así que ni siquiera podemos poner la mano en el fuego por la mecánica cuántica. Podría llegar en un futuro una teoría más completa, más perfecta, que directamente todo esto que estamos hablando dejará de tener sentido. En definitiva, sí, el colapso de la función de onda es una posible solución a la gran cuestión sobre la interpretación de la mecánica cuántica. Pero esta interpretación no implica necesariamente la existencia de una conciencia cuántica. Hay otras formas de entender este colapso sin necesidad de recurrir a una realidad superior. Es más, como hemos visto, esta es solo una de las muchas formas de interpretar la mecánica cuántica, y ninguna de ellas requiere esta existencia de la supraconsciencia. Así que no, como han visto, la mecánica cuántica no demuestra la existencia de una supraconsciencia como sí se afirma en este libro.